Vamos a continuar, estimados participantes, antes que se nos vaya el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que les iba diciendo es sobre la evaluación de conocimientos de esta semana 1. Por favor, ingresen, pueden ya, desde ayer está habilitado, pueden ir respondiendo al cuestionario que se encuentra habilitado en la plataforma y no esperen hasta el último día. Es una recomendación que no me voy a cansar de decirles todas las sesiones que vayamos a tener, porque ha pasado muchos casos, ¿no? Como les decía, entonces no esperen hasta el lunes, hasta las 10, 11 de la noche para subir sus actividades y después estén llamándome a mi personal que no he podido subir, que he tenido problemas. No se va a aceptar ningún tipo de justificaciones a no ser de enfermedad por el COVID, otra enfermedad grave con un justificativo bien respaldado, ¿no? O la muerte de un familiar en primer grado. Otra justificación no es aceptable, ¿ya? Entonces, por favor, tengan cuidado y esfuércense, cumplan con las actividades que se les propone cada semana en la plataforma. Eso en cuestión de información, cuestión de recomendación, ¿ya? Bueno, no tienen ninguna consulta más, ¿no? Sobre la actividad 1, actividad 2 de esta semana. Recuerden. Licen, respecto al cuestionario, Ah, eh, yo le había solicitado en una anterior reunión que también pueda arguir respecto al tiempo que nos delimitan. No sé si se ha logrado o es que se está rigiendo nuevamente con los 10 minutos por las 10 preguntas. Esa consulta tengo, licenciada. ya. Muy bien, gracias por recordarme, estaba hablando de ese tema. Justamente para este cuestionario yo he asignado un tiempo de 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Porque no lo veo complicado el cuestionario, estimados colegas. Son preguntas que nosotros realizamos en el diario vivir, en nuestro trabajo en aula. Preguntas sobre el trabajo curricular que realizamos con nuestros planes y programas, nuestros planes anuales, trimestrales, y un poco de la lectura del texto. El texto académico de la semana 1 tampoco está complicado, entonces, por decir, si en la semana 2 veo que el texto académico está un poco más complicado y que ustedes necesitan hacer una lectura más detallada, porque son otras temáticas nuevas, por ejemplo, para ustedes puede ser. Entonces, para ese cuestionario yo voy a adicionar un poco más de más tiempo, ¿ya? Pero por la facilidad de este cuestionario, que no está complicado, les he asignado 20 minutos para responder al cuestionario de la semana 1, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra consultita? Lisa, buenas noches. Buenas noches, profesora Sonia. Buenas noches, Lisa. Hace un momento no le pude responder por el tema de que por la tarde yo tengo clases, en el turno de la tarde pasamos clases y me es un poco dificultoso asistir a las 6 de la tarde. Por favor, licenciada, compréndame. Yo voy a revisar los videos que también se ha grabado, Licen. Por favor, solo la comprensión, Licen. Ya, lo importante es que puedan ingresar, ¿no? Aunque así y vean los videos también, porque cada sesión es subida a la plataforma. Si ustedes ya han revisado, tenemos de la primera sesión, también esta sesión y las próximas que vayamos a desarrollar también van a ser subidas a la plataforma, ¿ya? Y otro temita como información les quiero dar que por las noches a partir de las 9 también podemos, si ustedes tienen alguna consulta que no han podido de repente preguntar en la sesión, y mediante el chat de la plataforma también vamos a estar conectados y mediante ese medio también podemos interactuar con algunas preguntas, respuestas, dudas, algunas opiniones. Entonces, a partir de 9 y media, yo estoy también conectada en el chat de la plataforma. Bueno, también nuestro grupo de WhatsApp también es un medio que nos va a permitir estar siempre conectados para preguntas, dudas. No duden, les vuelvo a repetir a los que recién están acabando de ingresar ahora, los que no han podido ingresar en la primera sesión, para poder, el WhatsApp, ¿no? Es un medio que nos permite de manera más directa poder intercambiar opiniones, preguntas también y compartir también cualquier otro material que yo pueda darles. Muy bien, entonces, si no hay otra consultita, voy a pasar a compartirles un poquito, vamos a analizar lo que es el texto de la semana 1, ¿ya? Ya hemos compartido, ya les he explicado lo que es las actividades. Ahora vamos a trabajar, que yo creo que han hecho la lectura ya del texto académico de la semana 1, ¿no?
Entonces, nos habla un poquito en la parte de la introducción del texto sobre lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Yo sé que eso no es nuevo para ustedes, todos somos maestros y muchos están en proceso de formación inicial en las escuelas superiores de formación. Entonces, pero sabemos que el modelo educativo sociocomunitario productivo ha sido elaborado y tiene como sustento, como base las líneas de acción, tiene un enfoque inclusivo, ¿no? Es abierto y flexible para todos aquellos grupos, sectores que en modelos educativos antiguos han sido discriminados, han sido segregados. Entonces, nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo es abierto, inclusivo y flexible, ¿no? Cuenta con lineamientos pedagógicos que nos dan las directrices para poder nosotros como maestros, maestras, poder seguir esos lineamientos, esas directrices que nos brinda el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Es un proceso abierto, creativo y participativo. Es abierto porque no es discriminatorio, ve toda la, no es solamente que ve un sector, sino que ve todos los sectores, ¿no? De manera amplia para poder responder a todos los grupos de estudiantes, ¿no? Para poder responder a las necesidades, a sus problemas que tenga cada sector. Bueno, y también en el texto ustedes ya han podido leer, nos habla de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Tal vez esto ya, este tema de la educación inclusiva ya está de moda, ¿no? En estos tiempos. Antes, sin embargo, era un poco hablar muy raro de lo que era educación inclusiva, educación para personas con discapacidad. Sin embargo, ahora en estos tiempos y peor, trabajando con el modelo educativo sociocomunitario productivo, hablamos de lo que es la educación inclusiva. Pero ¿a qué se refiere la educación inclusiva, no? Si ustedes hacen un análisis, una reflexión de cómo antes era la educación, ¿será que era inclusiva? ¿Será que era una educación integradora? ¿Cuál es la diferencia entre educación integradora y educación inclusiva, no? Ahora, por ejemplo, nos dice acá, la educación inclusiva es brindar atención con pertinencia e igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones a estudiantes con discapacidad. Entonces, para que se logre este tema de la educación inclusiva, ha tenido que pasar diferentes procesos, ¿no? Se han aprobado diferentes leyes, decretos que han sido en favor de todas las personas con discapacidad. En este caso, nosotros en este diplomado estamos haciendo un análisis, una reflexión profunda de lo que son las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Las personas sordas. Entonces, es brindarles nosotros como maestros, como maestras, toda la atención pertinente. ¿Y qué quiere decir pertinente? ¿Qué quiere decir en igualdad de oportunidades? Entonces, son diferentes principios que se trabaje en lo que es la educación inclusiva, ¿no? Nosotros tenemos que, si queremos incluir a un niño con discapacidad auditiva a la escuela regular, entonces tenemos que brindarle la atención pertinente, responder, la pertinencia quiere decir responder de manera asertiva, de manera concreta, de manera correcta a sus necesidades, ¿no? En igualdad de oportunidades. Yo tengo que tratar, el trato tiene que ser igual para un estudiante con discapacidad auditiva que para un estudiante que no tenga ninguna discapacidad. En igualdad de oportunidades, tiene que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades de aprendizaje en el aula, ¿no? Y la equiparación de condiciones también. Parte del reconocimiento de nuestra diversidad y se refiere al derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación. Este es un tema muy importante, ¿no? Que nosotros como maestros tenemos que brindar este derecho, el acceder a una educación gratuita, oportuna y pertinente, ¿no? ¿Para qué? Para que este estudiante con discapacidad auditiva se desarrolle plenamente, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de marginación, sin ningún tipo de nada. Entonces, ¿y cómo vamos a lograr todo esto, todo este tema de la de educación inclusiva? Cambiando nuestras prácticas educativas en aula. Nosotros somos los artífices, los maestros y maestras somos los artífices del cambio, ¿no? Por eso es que nosotros estamos en este proceso todavía de sensibilizar, de informar, de capacitarnos, de autoformarnos. ¿Para qué? Para poder brindar todo esto, lo que nos dice que es la educación inclusiva. Entonces, eso es
debemos ir trabajando respecto a la educación inclusiva. Acá también nos habla sobre los principios de la educación inclusiva. Ustedes van a encontrar en el texto otros principios, sin embargo, yo voy a presentarles también otros que he podido rescatar de algunos documentos, ¿no? La instrucción y el currículo no pueden ser organizados de manera rígida ni enfocadas solamente en la enseñanza de un grupo específico. ¿A qué quiere decir esto? Acá viene el tema de las adaptaciones curriculares. No puedo, mi currículo no tiene que ser rígido, no tengo que pensar solamente en un grupo de estudiantes, sino tengo que pensar en la diversidad de los estudiantes que tengo. De repente en mi aula tengo un estudiante sordo, tengo un estudiante aymara, tengo un estudiante con dificultades en el aprendizaje, entonces mi currículo tiene que ser abierto, ¿no? Tiene que ser tengo que organizar de manera clara, de manera pertinente también, y tengo que brindar respuesta mediante mi currículo a estos estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial. No se debe enfocar en lo que es el estudiante, o sea, no debemos enfocarnos en el estudiante, en aquello que no puede hacer, sino en aquello que necesita aprender con el apoyo apropiado. Entonces, nosotros a veces nos enfocamos solamente en los contenidos, y no solamente esto pasa con los estudiantes con discapacidad, sino como maestros, como maestras, estamos más enfocados en el avance de contenidos, en el porcentaje de contenidos que tengo que desarrollar, y no es así, no debería ser así. Tenemos que enfocarnos más en las necesidades que ese estudiante tiene, en las capacidades que yo debo desarrollar en este estudiante con discapacidad, ¿no? No es tan importante el desarrollo de contenido, sino el desarrollo de capacidades, de potencialidades, de habilidades, y de esta manera poder responder a sus necesidades que el estudiante, siempre con el apoyo de nosotros como maestros. Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben asistir a los mismos centros y salas de clases que los demás estudiantes regulares. ¿Qué quiere decir? Dentro de la educación inclusiva, el estudiante que está incluido en una unidad educativa regular tiene que asistir a la misma aula. No puedo yo segregarlo, llevarlo a otra aula. Lo que pasaba con integración escolar, ¿no? Si muchos han tenido la experiencia de haber trabajado, especialmente las maestras que han trabajado en Fe y Alegría, se ha visto esta primera experiencia de integración escolar, ¿no? Que muchos asistían a una aula específica solamente para estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces no debería ser así. Tiene que asistir a la misma aula, con los mismos contenidos, con las mismas estrategias, las mismas actividades, pero siempre tomando en cuenta las adaptaciones curriculares, ¿no? Los maestros de los diferentes programas deben trabajar conjuntamente con los padres de familia para identificar las necesidades de todos los estudiantes en la escuela, incluyendo las necesidades especiales, ¿no? Hay que preparar a los estudiantes para una participación activa y completa en la comunidad escolar. Acá también tiene que ver mucho con el tema de la sensibilización, con el tema de la capacitación, con el tema de coordinación entre maestros, padres de familia, la comunidad en sí. Entonces, son algunos principios que también deben ser trabajados para lograr lo que es la educación inclusiva con los estudiantes con discapacidad auditiva. Y acá estos principios nos presenta el texto de la educación inclusiva: asistir a las clases ordinarias, ¿no? Que el estudiante tiene que asistir a las clases normales como cualquier otro estudiante, ¿no? La cooperación y la colaboración de parte de toda la comunidad educativa, padres, docentes, estudiantes, administrativos, entonces toda la comunidad educativa, el currículo adaptado a las capacidades, ¿no? Y a las necesidades de los estudiantes. Nosotros tenemos que brindar, ese es uno de los principios que nos propone el texto académico, que el currículo debe estar adaptado a las capacidades y necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva. Los programas también deben ser adaptados, tienen que haber también programas de apoyo, tiene que haber una estrecha relación entre la escuela, la casa y la comunidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes que asisten a algún centro de educación especial y asisten a una escuela regular, entonces la coordinación también tiene que ser de manera estrecha entre los maestros, entre la maestra de la unidad educativa regular con la maestra del centro de educación especial, ¿no? Una coordinación estrecha para ver los contenidos, los programas que se pueden trabajar de manera individual de repente en el centro, o cómo la maestra de regular puede apoyar en estos programas. Entonces, la colaboración, cooperación es importante y es uno de los principios de lo que es la educación inclusiva, ¿ya? Para garantizar lo que es la educación inclusiva. Y acá nos presenta también el texto, nos habla un poco de lo que es integración escolar y de lo que es educación inclusiva, lo que les decía antes con la ley educativa
1565 se trabajaba, no había educación inclusiva todavía, ¿no? Había lo que es integración escolar. Esta fue la primera experiencia, este se fue el primer paso que se dio para llegar a lo que es la educación inclusiva, ¿no? Ahora estamos en una educación inclusiva, pero todavía estamos con algunos procesos que todavía nos falta fortalecer, nos faltan, no sé, diferentes acciones que todavía poder empoderarlas, poder fortalecerlas para que realmente sea una educación inclusiva. Sin embargo, antes con la ley 1565 se trabajaba lo que es integración escolar y lo que les mencionaba, ¿no? Desde mi experiencia yo he tenido la oportunidad de desarrollar procesos de integración escolar en Fe y Alegría. He trabajado integrando, no incluyendo, integrando a niños con discapacidad diferentes, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual y discapacidad física. Entonces, a partir de esta experiencia también el Ministerio de Educación ha podido recuperar ciertas experiencias, ciertos procesos inclusivos para poder desarrollar lo que es ahora la educación inclusiva, ¿no? Entonces, la integración escolar es entendida únicamente como el hecho de que las personas con discapacidad asistan a la escuela, ¿no? Se acomoden a las condiciones de la escuela. Y no es así lo que pasa en lo que es educación inclusiva, ¿no? En integración escolar, los niños tenían que acomodarse a las condiciones, a los requisitos de la escuela, podríamos decir, o a los reglamentos de la escuela, ¿no? Se integraba un niño, se inscribía un niño a una escuela regular, este niño asistía, pero más tiempo paraba en un aula de apoyo, ¿no? De manera individual. Y no nos dice eso la educación inclusiva. La educación inclusiva, el estudiante tiene que estar el mayor tiempo en aula regular juntamente con los demás compañeros desarrollando los procesos educativos. Sin embargo, en integración escolar era diferente, ¿no? Todavía no había ese proceso de sensibilización, faltaba capacitación a los maestros, entonces más era con trabajo con aula de apoyo, ¿no? Donde se integraba, si bien eran integrados los niños, pero en aula estaban en una mesita, de repente no realizaban las actividades que los demás niños, la maestra de apoyo se encargaba de hacer las actividades, cosa que no debe pasar ahora con lo que es la educación inclusiva. Entonces, hay mucha diferencia en lo que es integración escolar y educación inclusiva. Sin embargo, hay que valorar y hay que rescatar muchos aspectos de lo que fue la integración escolar en el pasado, ¿no? Especialmente con la Ley Educativa 1565. Y la educación inclusiva asume la diversidad como potencialidad y riqueza, supone cambios de gestión institucional, cambios educativos a fin de asegurar la pertinencia y oportunidad de procesos educativos, no solo en caso de estudiantes con discapacidad, sino en caso de todos los estudiantes que que tienen alguna necesidad educativa especial. Es un cambio en la gestión, desarrollo curricular en todo aspecto, ¿no? Lo que no pasaba en la integración escolar. Si bien aquí los niños se inscribían, estaban un tiempo y muchas veces desertaban. ¿Por qué? Porque faltaba el apoyo de la maestra. Por ejemplo, les doy mi experiencia. Tenía una niña integrada con discapacidad auditiva, una niña sorda. La maestra no sabía señas. Entonces, la niña, ¿qué hacía? Se aburría. La mamá ya no quería llevarle a la escuela. No sabía la profesora cómo enseñarle a leer, escribir. Entonces, trabajaba más conmigo en aulas de apoyo con algunas señas, algunas actividades individuales, pero eso no era inclusión, era integración. Entonces, muchos padres a veces optaban por sacarlos y llevarlos a una escuela especial nomás, ¿no? A los niños con discapacidad. Entonces, lo que ahora debe ser en lo que es en educación inclusiva, tiene que haber cambios grandes, ¿no? Cambios desde la gestión institucional, desde el desarrollo curricular. Por ejemplo, ahora estamos trabajando el tema de adaptaciones, entonces es es una estrategia que estamos utilizando como maestros para poder incluir a los estudiantes con discapacidad. Es una oportunidad que también nosotros brindamos a los estudiantes desde la gestión, también desde los directores, las directoras. Tiene que haber ese cambio desde la misma comunidad, desde la misma institución, tiene que haber. Nosotros tenemos que acomodarnos a las necesidades de los estudiantes con discapacidad y no así los estudiantes a la escuela. Entonces nosotros tenemos que brindar todas las condiciones adecuadas y pertinentes para que realmente se desarrolle una adecuada inclusión educativa, especialmente en el área regular, ¿ya? Y también el texto nos habla de lo que son las adaptaciones curriculares. ¿A qué se refieren adaptaciones curriculares? He ido escuchando a algunos colegas, algunos participantes
de este grupo que muchos no han realizado las adaptaciones, que nunca han realizado las adaptaciones curriculares. Entonces, estimados colegas, yo les comparto y les digo desde mi experiencia que las adaptaciones curriculares no es solamente para los estudiantes que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, física o intelectual, ¿ya? También, y esto pasa en regular, muchos de los niños tienen problemas en el aprendizaje y estos niños tienen una necesidad educativa especial. Entonces, estos niños también requieren una adaptación curricular, ¿no? Porque muchos de los niños, muchos de repente de ustedes son maestros de primaria, algunos de secundaria y otros de inicial, no están al par de los demás niños. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros este tipo de procesos identificamos con el diagnóstico inicial, ¿no? Que realizamos cada principio de gestión. Entonces, ahí nos damos cuenta qué niños necesitan apoyo, qué niños están más avanzados y otros niños que están más retrasados. Entonces, cuando vemos, ya hacemos el análisis de estos diagnósticos, vemos que nuestros niños, que fulanito, Juancito necesita, que este fulanito ya está en cuarto y no sabe leer y escribir o no tiene nivel de comprensión. Entonces, ¿qué voy a hacer para este niño? Tengo que hacer una adaptación curricular. ¿Pero cómo? Entonces tendremos que ver qué tipo de adaptación curricular vamos a hacer. Entonces, precisamente este módulo está enfocado para trabajar el tema de adaptaciones curriculares y la elaboración de materiales, porque sí o sí las adaptaciones van de la mano de la elaboración de materiales. Yo no puedo directamente hacer mi adaptación si no utilizo ningún material. Eso no sería una adaptación, ¿no? Podría ser en algunos casos extremos, pero sí o sí la adaptación curricular va de la mano con los materiales que yo le vaya a brindar a mi estudiante con necesidad educativa especial, sea un estudiante con dificultades en el aprendizaje o un estudiante con discapacidad. Entonces, ahí se ve la adaptación curricular que yo estoy realizando como maestra, ¿no? Y de repente ustedes han hecho las adaptaciones. Yo creo que sí. Muchos que me han dicho que no han hecho, yo creo que sí. Lo que sí les falta a muchos de los maestros, desde mi experiencia que he tenido en el trabajar con maestros en Fe y Alegría y en otras unidades educativas, es que sí realizan las adaptaciones. Lo que les falta es plasmar en sus planes de desarrollo curricular o plasmarlo en los planes anuales o en los planes trimestrales, ¿no? Eso es lo que les falta a muchos maestros. Tienen muy buenas estrategias, tienen mucha experiencia de trabajo en los diferentes niveles, en inicial, en primaria, en secundaria. Lo que les falta es plasmar esa adaptación que están realizando, o esa actividad o esa estrategia que están utilizando, les falta colocar dentro de su plan. Entonces, en este módulo vamos a ver cómo tenemos que plasmar esas actividades que nosotros trabajamos como maestros, porque yo creo que sí realizan adaptaciones, solamente que les falta plasmar en el plan que ustedes elaboran y aplican, ¿ya? Entonces, las adaptaciones curriculares es el conjunto de modificaciones que se realizan en los contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación para atender a las dificultades que se les presenta en la población educativa, ¿no? Para atender a las necesidades que tienen los estudiantes en los diversos contextos que presenta nuestro Estado plurinacional. Entonces, ¿dónde realizamos? Son modificaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Son modificaciones que se realizan en los contenidos, puede realizarse en los indicadores que antiguamente se manejaban, ¿no? Indicadores, en las actividades, en la metodología y en la evaluación, ¿ya? Pero depende mucho, depende si mi estudiante necesita que yo realice estas modificaciones en todos estos elementos del currículo. ¿Será que necesita que yo cambie, que yo pueda hacer alguna modificación en todos estos elementos? O de repente solamente necesita mi estudiante que yo haga una adaptación en la evaluación, una modificación corta en la metodología, ¿no? Eso vamos a ir viendo en el transcurso también del desarrollo de este módulo. Entonces, son modificaciones, pequeños cambios que realizamos nosotros a nuestros contenidos, a nuestras estrategias metodológicas, a todo lo que realizamos dentro del proceso curricular, ¿ya? Pero yo les quiero compartir esto. Las adaptaciones curriculares es una toma de decisiones. Como ven acá en la imagen, tiene que ser de una reflexión, de un análisis. Yo solita no puedo tomar la decisión de que mi estudiante necesita una adaptación curricular. Entonces, lo ideal, estimados colegas, estimados participantes, es que para tomar esa decisión de que un estudiante necesita una adaptación, tiene que haber un equipo multidisciplinario. Eso sería lo ideal en cada unidad educativa, en los centros
hay en algunos centros, ¿no? Y el equipo multidisciplinario tiene que estar conformado por el maestro de aula, puede estar conformado por una psicóloga, puede estar conformado por el director o la directora de la unidad educativa, puede estar conformado por una fisioterapeuta, por una fonoaudióloga, o sea, un equipo de profesionales que han tenido, cada profesional tiene su diagnóstico de este estudiante, más la maestra de aula, que es maestra experta en el área pedagógica. Entonces, todos ellos acuerdan, reflexionan, analizan de que el estudiante sí necesita una adaptación curricular. Y ellos también deciden qué tipo de adaptación curricular van a hacer para este estudiante. Si necesita una adaptación curricular significativa o una adaptación curricular no significativa, dependiendo mucho del análisis, de las conclusiones que vayan a tener de los diferentes diagnósticos, ¿no? También es importante que el estudiante cuente con un diagnóstico. Muchas veces, a veces en la escuela regular, y eso también les cuento desde mi experiencia, llegaban a escuelas regulares, yo trabajaba en primaria como maestra de apoyo, entonces muchos papás sabían que era una escuela inclusiva, integradora en esos tiempos, y decían, yo quiero inscribirlo porque no hay otras escuelas que acepten a niños con discapacidad. Entonces venía el papá, venía la mamá, hablaba con la directora, quiero inscribirlo, es una escuela inclusiva, integradora, muy bien, pero no tenía el papá, no tenía la familia, ningún documento del estudiante para poder inscribirlo. O sea, con el documento quiero referirme a que no tenía ningún diagnóstico. ¿Qué presentaba el niño? Sí, sabía que era sordo, pero ¿qué tipo de sordera, de hipoacusia presentaba el niño? ¿Cuáles eran sus potencialidades? ¿Cuáles eran las debilidades que este niño presentaba para que yo como maestra, a partir de ese informe, de ese diagnóstico que el niño tenga, yo pueda trabajar? Entonces, es importante que cada unidad educativa, especialmente en las unidades educativas regulares, cuente a la hora de inscribirse un niño, cuente con su diagnóstico, cuente con su informe multidisciplinario, si es que cuenta un informe pedagógico si viene de otra escuela, ¿no? Entonces, eso nos va a favorecer bastante a nosotros como maestras para saber con qué necesidades viene este estudiante, con qué capacidades, y a partir de ello poder elaborar mi plan de desarrollo curricular también para poder responder a las necesidades que el estudiante tenga. Entonces, ese es el concepto de adaptaciones curriculares, ¿no? Un conjunto de modificaciones que se realiza a los elementos del currículo, ¿no? Es una decisión compartida dentro de un equipo multidisciplinario, que sería lo ideal. Pero cuando no existe este equipo, entonces, ¿quién toma la decisión? Tiene que ser la maestra de aula, el director, y puede ser algún miembro de la comisión pedagógica, podría ser también que forme parte del equipo para poder tomar la decisión de las adaptaciones curriculares. Entonces, hay dos tipos de adaptaciones curriculares, ¿no? La adaptación curricular no significativa y la adaptación curricular significativa. ¿A qué se refiere con adaptación curricular no significativa? Como su nombre le dice, no tiene mucha significación. Es aquella adaptación, es aquella modificación que se realiza a los elementos básicos del currículo, pero no se, dice, pero en cambio si se modifican o se adaptan. Entonces, puede ser cambios o modificaciones a la metodología, a la organización del aula, puede ser algún contenido o alguna evaluación. Entonces, son pequeñas modificaciones que no van a afectar en grande, una modificación grande que ustedes tengan, que se puede decir, ay, no, yo estoy así, porque muchas veces, yo les comparto también esa experiencia, yo era encargada de designar un estudiante para una maestra y le decía, tú vas a trabajar con este estudiante, yo te voy a apoyar, estimada colega, como maestra de aula. Y la profesora le decía, ¿por qué yo no sé hacer adaptaciones? ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé qué tiene este niño, tendré que hacer otro plan para este niño, va a ser otro trabajo para mí, tengo 30 niños en mi aula. Entonces lo ven como otro problema más grande al tener un niño con discapacidad en el aula. Y no es así, estimados participantes, ¿no? Nosotros trabajamos en el mismo plan de desarrollo curricular. Ustedes no necesitan realizar otro plan aparte, otro plan diferente para el estudiante con discapacidad auditiva, sino que dentro de su mismo plan ustedes tienen que realizar la adaptación curricular. Por eso dice acá, adaptación curricular no significativa, porque ustedes van a poder incorporar, podría decir, algunos elementitos, ya sea la metodología, de repente necesita otra metodología este niño, de repente necesitan cambiar de otra forma el curso, de repente podrán otro criterio nada más para el estudiante para poder evaluar solamente pequeñas modificaciones en algunos elementos del currículo.
ya, en algunos elementos, ya que puede ser incluso el tiempo, podríamos colocar aquí que no está acá mencionado. Entonces, de esta manera vamos a ir realizando de manera práctica en las demás sesiones lo que es la adaptación curricular no significativa para estudiantes con discapacidad. Y en el caso de estudiantes con discapacidad auditiva, eh, no se necesita realizar adaptaciones significativas, ¿ya? Solamente ellos, como no tienen afectado el área intelectual, cuando no tienen otra discapacidad asociada, entonces no tienen ningún problema, solamente es hacer adaptaciones en la metodología, en la organización, en la evaluación, en esos elementos nada más. Y la adaptación curricular significativa se refiere a que las adaptaciones curriculares son aquellas que se modifican en todos los elementos básicos del currículo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño, por decir, está muy desnivelado, podríamos decir, que no sabe leer, no sabe escribir, que no va a poder desarrollar los contenidos que yo estoy trabajando con mis demás estudiantes, ahí sí tengo que hacer una adaptación curricular significativa. ¿Qué quiere decir? Tengo que cambiar desde el objetivo de nivel, desde el objetivo de mi plan, desde los contenidos, tendrán que ser otros contenidos de repente de otro curso más inferior, tendré que cambiar en realidad todo, pero tengo que también realizarlo. En algunos casos se realiza en otro plan, sí es muy significativa la adaptación, pero pocas veces pasa, estimados participantes, ¿ya? Donde más se trabaja es con este tipo de adaptación, la adaptación curricular no significativa. Pero en este tipo de adaptación, si les tocara trabajar con un niño así, con un estudiante así, tendrían que cambiar en todos los elementos del currículo, hacer cambios incluso hasta profundos, ¿no? Para poder responder a la necesidad y poder responder de manera oportuna a la inclusión educativa en su unidad educativa. Bueno, causas y efectos si no se realizan las ASIS. También en el texto nos habla cuáles serían las causas si no realizamos las adaptaciones. Yo le he puesto esa abreviación porque se trabaja, o bueno, yo trabajaba así, y esto se refiere a adaptaciones curriculares individualizadas, ¿no? Porque para cada estudiante yo tengo que hacer una adaptación. Todos son diferentes, entonces si tengo uno o dos estudiantes, cada estudiante tendrá su adaptación si es que lo requiere, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no realizo? ¿Por qué será que no realizo adaptación curricular? La falta de apoyo familiar, nos dice en el texto, dificultades en el aprendizaje, puede ser una causa, la falta de contenidos acordes, las metodologías no adecuadas pueden ser causas para no realizar, si no se realizan adaptaciones. Y los efectos va a ser el bajo rendimiento escolar, la deserción escolar si un estudiante no se responde a su necesidad, niños y niñas sin objetivos ni rumbos, la falta de comprensión en los contenidos. Entonces, esas son las causas y algunos efectos que tiene si nosotros como maestros no realizamos las adaptaciones curriculares. ¿Ya? También nos habla sobre la planificación. Entonces, ustedes tienen que ir viendo la planificación curricular en educación especial. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? La articulación en los niveles de educación. Asume la misma estructura. Por decir, en especial, las maestras de educación especial trabajan con la misma estructura de lo que es, con el mismo diseño curricular de regular, ¿no? Las maestras de educación especial. Entonces, no existe otra estructura aparte de planificación o otra estructura curricular para especial. Entonces, ellos trabajan con la misma estructura, ¿no? Aplicada en los diferentes niveles del ámbito de los subsistemas. Considerando las características de la población, entonces yo tengo que hacer mi planificación, en especial se hace tomando en cuenta estos aspectos. Tenemos que considerar las características de los estudiantes con discapacidad, el ámbito de atención, si es directa o indirecta. En educación especial se atiende tenemos dos tipos de atención. La directa que se realiza desde los centros de educación especial y la indirecta desde las unidades educativas regulares, ¿no? Y trabajamos con estos programas, el currículo base, el proyecto sociocomunitario productivo inclusivo, el currículo específico por área de atención. Será discapacidad auditiva, visual, intelectual o física, ¿no? Expresados en la planificación anual, bimestral y de clase. En caso del ámbito de educación especial, la planificación es en muchos casos individual. En especial es diferente la forma de planificar, ¿no? Porque ustedes saben que en educación especial, en los centros de educación especial, muchas de las maestras trabajan con diferentes discapacidades. Entonces, la planificación tiene que ser diferente, ¿ya?
Y donde se da realmente la inclusión es en regular. Entonces, por eso es que en regular no podemos hacer diferente porque estaríamos saliéndonos del marco. Entonces, es la misma planificación para el estudiante, pero sí trabajamos con el tema de adaptaciones. También en especial trabajan con el tema de adaptaciones curriculares por la misma población y las características que presentan los estudiantes. Bueno, también en el texto nos menciona sobre lo que es el plan anual trimestralizado, la organización de contenidos en el plan anual trimestralizado. Ustedes ya lo conocen bastante, cómo ustedes organizan su práctica educativa, cómo elaboran su plan trimestral, desde la formación integral, ¿no? Articularse a la realidad de los niños y las niñas, la organización de los contenidos, cómo deben estar de acuerdo a la elaboración del plan anual y trimestralizado, ¿no? Los contenidos y ejes articuladores para el plan anual trimestralizado, el PAT, se seleccionan en función de los contenidos que se priorizan y organizan a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿no? Que ustedes realizan una evaluación diagnóstica, entonces a partir de eso ustedes seleccionan, priorizan los contenidos. Por ejemplo, este año ha habido mucha priorización de contenidos en base de, a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo y que hemos vivido el año pasado, ¿no? Por el COVID-19. Entonces, se han seleccionado, se han priorizado contenidos para esta gestión. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos ido elaborando nuestro plan anual y nuestro plan trimestral. Asimismo, se toma en cuenta las líneas estratégicas de prevención, identificación temprana, actuación de acuerdo a la temática del PCP o el PCPI de cada unidad educativa o centro de educación especial, ¿no? Y los documentos que nosotros utilizamos como maestros para nuestra planificación están los programas de estudio, ¿no? El currículo regionalizado y el currículo diversificado, ¿no? Entonces, acá están los diferentes, en este cuadro yo estoy mostrando los diferentes niveles de concreción, ¿no? Que parte del currículo base, el regionalizado, el diversificado, hasta llegar al PDC. Y acá tenemos, ustedes han visto en el texto, tenemos los enlaces para poder observar las diferentes planificaciones que se utilizan en inicial, en primaria, en secundaria y en especial. Entonces, de esa manera, ustedes van elaborando sus planes de desarrollo curricular, sus planes anuales, sus planes trimestrales. Entonces, cambiará en algunos, tal vez en la forma, no sé, o en algunos aspectos del formato, los planes, pero la estructura es la misma, ¿no? Que se trabaja en los diferentes niveles de nuestro Estado plurinacional. Bueno, eso es lo que prácticamente se ha hablado en el texto de la semana 1, en el texto académico. Y no sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre los contenidos que se han tocado en este tema de la unidad temática 1 del texto académico. ¿Alguna consulta sobre el texto, la lectura que hayan realizado? ¿Alguna consulta sobre el tema de las adaptaciones? Como les decía, las adaptaciones curriculares ahora lo hemos visto un poco de manera práctica, pero después, en la próxima sesión, ya vamos a ver la parte práctica. Por eso es importante que cada uno tenga su plan, ¿ya? Su plan de desarrollo curricular, que eso es lo más importante, es donde es nuestro material de trabajo para poder realizar las adaptaciones curriculares. ¿Alguna consultita que tengan, estimados participantes? Sí, buenas noches, licenciada. Una Buenas consulta. noches, profesor Froilán, adelante. Sí, cuando hablamos de las adaptaciones curriculares, como ya hemos explicado, obviamente que todos los maestros hacemos, ¿no? Cada año hacemos adaptaciones curriculares, lo primero. Lo otro es con la atención a los estudiantes, yo les llamo estudiantes especiales. No suelo utilizar la palabra discapacitados, porque eso me genera un conflicto tal vez de principios. Ya, para mí son especiales que tienen tal vez algún tipo de dificultad. Lo otro también en el sentido de que cuando tenemos los principios, todo lo que hemos expuesto, y si nos bajamos en un parámetro, ¿estas adaptaciones van a ser parametrales o no parametrales? ¿A qué se refiere con parametrales? No le... Cuando es parametral, existe un esquema, ¿no? Ya determinado y que tenemos que regirnos al esquema. Y cuando no es no parametral es cuando existe la creatividad por parte del maestro en hacer esa adaptación curricular de acuerdo al entorno donde uno va desarrollando sus actividades pedagógicas, ¿no? Eso me refiero, licenciado. Ya, antes de responderle, por favor, vuelven a ingresarse. Estamos a un minuto de que se corten. Unos minutitos más vamos a seguir en la sesión, ¿ya? Ya, Para poder licenciado. explicarle,
no existe yo tengo la experiencia de haber realizado adaptaciones curriculares, como les decía, en el mismo plan, ¿no? Es lo ideal realizar en el mismo plan del maestro. Ya, desde mi experiencia, desde mi formación, yo les voy a compartir de repente, no es un esquema, sino es la forma de realizar una adaptación curricular para un estudiante, sea con discapacidad o sea con dificultades en el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, pero no hay así un esquema rígido que ustedes como maestros tengan que seguir ese esquema. Pero sí Ah, ya, hay muchas de gracias. manera así consensuada, se ha consensuado este tema de las adaptaciones, entonces es lo que se utiliza en la mayoría de los maestros para realizar las adaptaciones curriculares. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Ya. ¿Alguna